En el libro de Daniel, nuestra etapa número 20. Y vamos en esta ocasión a iniciar con el capítulo 9 del libro de Daniel. Y a esta enseñanza le vamos a poner ahí, etapa número 20, el descubrimiento profético de Daniel. Vamos a hablar de un descubrimiento que Daniel hizo en este capítulo 9 del libro de Daniel. Y vamos, a abrir la Biblia porque quiero que leamos solamente 2 versículos para que tomen sus asientos, para que se sienten, para que pongan toda su atención a este mensaje que creo puede ser de mucha bendición para sus vidas. Capítulo 9, versículo 1 y versículo 2 del libro de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de los cuales habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. En otras palabras, el descubrimiento de Daniel consiste en que el tiempo de la liberación estaba muy próximo a llevarse a cabo. Pueden tomar sus lugares. Vamos entonces ahora sí a poner toda la atención a la palabra de Dios. En el mensaje anterior hablaba yo de 2 profecías que están relacionadas con los últimos tiempos. Lo quiero hacer para llevarlos hacia atrás y luego nuevamente encarrilarlos en lo que vamos a comenzar a aprender en este día. O sea, 2 profecías que están relacionadas con los últimos tiempos, que fueron 2 juicios que Dios envió en el pasado. Número 1, el diluvio universal en los tiempos de Noé. Y número 2, las ciudades que fueron destruidas por Dios por causa del pecado, Sodoma y Gomorra. Y Jesús en Mateo 24 relacionó estos 2 tipos de pecados que resurgirían en la recta final de la iglesia. O sea que a nosotros no nos asombra ni nos asusta lo que está pasando. Es una profecía que se está cumpliendo. Y esto naturalmente con la intervención directa de Dios, trayendo juicio sobre el pecado. Dios no odia al mundo, no odia a las personas, no odia al pecador. Dios detesta el pecado. Y estas 2 actitudes que vamos a ver de manera sobresaliente naturalmente en el último tiempo. Estas 2 actitudes pudiéramos muy bien compararlas con la incredulidad de la época de Noé y la inmoralidad de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estas 2 cosas van a ser sobresalientes en la recta final, en los tiempos finales. Pudiéramos decir que es una combinación de estos 2 pecados. Y por eso, para que nosotros no seamos engañados, no vamos a quitar la vista de la Biblia, de la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a comenzar en el capítulo 9, versículo 1 y 2, donde encontramos que Daniel empieza a estudiar el libro de Jeremías
probablemente el libro de Ezequiel o los rollos quizás, porque dice que comenzó a investigar atentamente en los libros, no dice específicamente en un libro, sino que es muy probable que estudiara estos libros, los rollos que existían en ese tiempo. Y Daniel descubre que los 70 años de cautividad que Dios había decretado para la nación de Israel estaban ya a punto de cumplirse. Por eso, quiero que ustedes aquí sí me den toda su atención, no se muevan. Si alguien se mueve, la hermana de allá en la puerta los va a regresar, para que comprendan este mensaje. Dios le dio a Israel semanas de días y semanas de años. Y para que ustedes y yo podamos tener una idea de la razón por la que Dios llevó cautivo a Israel a Babilonia, vamos a hacer una búsqueda para tratar de comprender. Todos sabemos, porque Daniel mismo lo dice, que Daniel le falló a Dios, que pecó contra Dios, que se rebelaron contra Dios. Pero vamos a ver en qué consiste ese pecado. Cada 7 años había lo que se llamaba, se llamaba en hebreo el Shemitah, y significa dejar libre o soltar. Cada 7 años se celebraba el Shemitah. Los judíos tenían que el último día del mes de Elul, tenían que dejar libres a los esclavos, tenían que perdonarse todas las deudas que tenían los unos con los otros, y cuando se juntaban o se cumplían 7 veces o 7 shemitas, si los multiplica 7 por 7, 49, el año 50 era precisamente el año del jubileo. Ustedes tienen que irme siguiendo con mucha atención para que puedan comprender esto. Ahora, era el año en que se cancelaban todas las deudas y dejaban ir a los esclavos, o los que estaban esclavos los soltaban, los dejaban completamente libres, porque era precisamente algo que Dios había establecido en el pueblo de Israel. Si el esclavo aceptaba la libertad y si decidía poder irse, se iba, pero también si decidía quedarse con sus dueños, era una decisión personal. Podían quedarse. Y los que desearan ser libres, podían ser libres. Vamos a la Biblia para tratar de fundamentar lo que estoy tratando de traerles en esta mañana. Vamos al libro de Levítico, capítulo 25, y vamos a comenzar en el versículo 4. Y vamos a ver bíblicamente esto que estoy tratando de darles a conocer. En el séptimo año de la tierra, en el séptimo año, la tierra tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierras ni pondrás tu viña. Escuchen ustedes, no solamente existía el jubileo, sino que también deberían de descansar la tierra. Ustedes saben que si la tierra se descansa, produce más. Y muchas veces la siembran hasta 2 veces al año en algunos lugares de México, donde no es un clima temporal. Pero si ocasionalmente la descansas un año, te da mucha mejor producción. Y esto era algo que Dios había establecido en Israel. Versículo 5. Lo que de suyo se naciere en tu tierra, sembrada o cosechada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo
no vendimiarás, año de holganza será a la tierra. Mas el sábado de la tierra os será para comer, para ti, para tu siervo, para tu sierva, tu criado extranjero que morare contigo. A tu animal, a tu bestia que hubiere en la tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y te has de contar 7 semanas de años, por eso les mencionaba esto al principio. Es decir, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo al día 10 del mes, el día de la expiación, haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra y santificarás el año 50, y escuchen ustedes, y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Esto os será jubileo, y volveréis cada año a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Vamos a parar hasta allí. Vamos a descubrir algo interesante. Es decir, en el año del jubileo era la liberación de las deudas y de toda clase de esclavitud. Todos los prisioneros eran cautivos, o que eran cautivos eran liberados. Todas las propiedades eran devueltas a sus propietarios originales. De esta forma, se le daba la oportunidad a aquellos que habían sufrido tiempos difíciles de reestablecerse, y deberían de descansar la tierra. La tierra también se cansa. Por eso es importante entender este principio. Con esto que estoy tratando de decirles, pues ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con Israel. ¿Qué sucedió con ese pueblo durante 49 años? O sea, 49 shemitas que deberían de haber practicado. O pudiéramos decir 7 años seguidos, 7 años continuos, no cumplieron con la ley de Dios. Desobedecieron a Dios. No cumplieron con dejar libres a los esclavos, no quisieron descansar la tierra, no quisieron llevar a cabo esto a cabo, y entonces, por esta razón, por haber desobedecido, por haber pasado por alto lo que Dios les había dicho, entonces, cuando Daniel vemos en el capítulo 9 donde estamos, versículo 5 y versículo 6, encontramos la confesión del pecado de Israel en boca del profeta Daniel. Hemos pecado. ¿Sabían ustedes? No sé si ustedes lo sabían, pero esta es la razón por la que Dios los llevó a la cautividad de Babilonia. ¿Por qué hemos pecado? Hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Vean ustedes que aquí Daniel se identifica con el egoísmo de Israel, con el egoísmo del pueblo de Dios, por haber desobedecido a Dios. ¿Qué es realmente lo que quiere enseñarnos nuestro Señor con esto? En el año 49 nadie podía sembrar, nadie podía cosechar,
Y la última cosecha era para los pobres. ¿Saben ustedes cuál es el principio de esto que estamos hablando que entristeció tanto a Dios y que fue la razón por la que los mandó 70 años a Babilonia? Dios quería enseñarles que ellos tenían que entender que dependían de Dios, que dependían de Él, que dependían única y exclusivamente de Él y no de la tierra. En otras palabras, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, no de nuestro esfuerzo, no de nuestro trabajo, de nuestro patrón, de la persona pudiente, de la compañía, de lo que tengo. Necesitamos aprender este principio primeramente para poder entender a Dios. Durante ese año Dios probaba su fe. Y Dios veía y estaba atento a ver si realmente creían en Él. Si realmente creían que durante ese año que no iba a haber cosecha, estaban confiando en que Dios realmente los podía sostener. Y quiero decirles a cada uno de ustedes en esta mañana que es el mismo principio para nosotros. Es el mismo principio que Dios estableció con el famoso diezmo y que muchos lo detestan en las iglesias y no quieren oír hablar de él. Diezmo, ofrenda, como le quiera llamar. Quiero decirles que a través de esta forma Dios está probando nuestra fe. Continuamente Dios está probando nuestra fe. A lo mejor los israelitas pensaron, si dejamos de sembrar la tierra, nos vamos a morir de hambre de seguro. O si le doy a la obra de Dios, y si le doy a Dios el 10% de mi cheque, me voy a quedar sin comer, no me va a alcanzar. Y eso es lo que Dios utilizó en el principio. Dios los probó al pueblo de Israel. Pero quiero que ustedes entiendan la gravedad del asunto. No solamente comenzaron a desobedecer a Dios, sino que vino el juicio de Dios y los llevó cautivos a Babilonia. Malaquías 3, 8 y 9 dice la Biblia claramente lo que el pueblo de Israel tendría que hacer. Y la pregunta que comienza haciendo: ¿robará el hombre a Dios? Vean ustedes, ¿será que nosotros robamos a Dios? Diga, pero ¿cómo? Yo no robo a Dios, yo soy inocente de robo. Los israelitas podrían haber dicho eso. Si lo que hago lo hago con el esfuerzo, con la capacidad, con inteligencia, ¿cómo que lo estoy robando? Pero resulta que la Biblia dice que lo que nosotros le damos a Dios, ¿de qué? De lo que recibimos de Él. De lo recibido de tu mano, de eso te dan, nada es nuestro. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Pero escuchen ustedes, hay una maldición. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice el versículo que continúa: traed las ofrendas y los diezmos a Dios, y vas a ver cómo va a haber bendición sobre tu casa hasta que sobreabunde. ¿Qué es lo que Dios hace? Nos prueba. Prueba nuestra obediencia, como lo hizo con el pueblo de Israel. Dios probó la obediencia de Israel. Pero encontramos que es una maldición. Lo contrario es bendición abundante.
Pero ¿por qué una maldición tan grande por esto? A lo mejor se nos hace difícil de entender, pero ¿por qué una maldición tan grande? Porque lo que Dios abomina más que ninguna otra cosa, escuchen ustedes, es la incredulidad. La falta de confianza en que Dios puede darnos todo lo que nosotros necesitemos. Como le sucedió a la viuda de Sarepta, ¿se recuerdan ustedes con el profeta? Ella estuvo dispuesta a darle el último pan al siervo de Dios. ¿Y qué sucedió cuando tuvo esta intención? Cuando Dios la probó, Dios inmediatamente vemos que la bendición de Dios sobreabundó, porque dice que comenzó a surgir harina y aceite en abundancia, de tal manera que durante todo el tiempo de la sequía de ese tiempo no le faltó absolutamente nada. Dios abomina la incredulidad. Que no creas que Él es nuestro proveedor. Que no creas que Él puede darnos lo que necesitemos para que no nos falte nada. Él es el Dios de donde viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo don perfecto es recibido de la mano de Dios, y de lo que Dios nos da, de eso le damos a Él, porque no es nuestro absolutamente nada. Y cuando quitamos los ojos del proveedor, porque Él es el proveedor, y los ponemos en los hombres, lo ponemos en el trabajo, en el patrón, estamos dejando a Dios y estamos utilizando nuestros propios recursos. Esto es muy importante, se los digo con todo mi corazón. Necesitamos aprender este principio. Y saben ustedes que si dejamos de confiar en Dios y confiamos más en el patrón, en el trabajo, en mi esfuerzo, esto es un pecado de incredulidad. Y este es el pecado más grande que un cristiano, que un creyente puede cometer, porque convertimos el dinero en ídolo. Entonces Dios nos prueba con ofrendas. Ahí es donde nosotros demostramos que realmente confiamos en Dios y su provisión. Y siempre es que si doy no me va a alcanzar. No confías en Dios. Simplemente no confías en Dios. ¿Por qué? Porque hay avaricia en el corazón. Y los que más critican son los que menos dan. Y siempre pasa eso. Yo lo he visto por muchos años. Pero quiero que sepan que Dios nos está probando. ¿Por qué nos prueba Dios de esta manera? Que lo que nosotros ganamos con nuestro esfuerzo, porque es el símbolo del sudor de nuestra frente. Y por eso vino la maldición a Israel. Y Daniel, al estudiar el libro de Jeremías, se enfocó en los años profetizados para el cautiverio. Jeremías 25:10. Vamos a esta porción de la Biblia para ver, las consecuencias de la desobediencia, de no haber llevado a cabo esto el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 25, versículo 10. Y haré que perezcas de entre ellos voz de gozo y de alegría. Vean ustedes qué interesante que cuando esto sucede, Dios no nos permite disfrutar el servicio que le damos a Dios. Esto es interesante. Voz de desposado y voz de desposada, ruido de muelas y luz de lámpara. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Jeremías? Está diciendo que Dios no
te va a permitir que disfrutes de la alabanza y de la adoración. Por eso hay estatuas en la iglesia, porque no están disfrutando la alabanza y la adoración. Nomás están aplaudiendo y pelando los ojos para todos. No disfrutan, no sienten, no pueden adorar. ¿Por qué? Porque Dios les roba, Dios les quita el gozo, Dios no les permite disfrutar de la adoración y se van igual o peor que como vinieron. Escuchen ustedes, esto es algo que nosotros tenemos que aprender como principio. Y toda la tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años. ¿Y cómo estaban los israelitas en Babilonia? Llorando, deseando estar en Jerusalén, deseando estar en el templo, deseando darle alabanza y adoración a Dios. Pero es demasiado tarde. Si no aprovechas este tiempo, si no disfrutas en este tiempo, Dios te puede quitar el gozo, como se lo quitó a David. ¿Por qué le quitó el gozo Dios a David en el Salmo 51? Porque había pecado contra Dios. Y ahí está David delante de Dios. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Ayúdame, quiero disfrutar la alabanza, quiero disfrutar la adoración, quiero exaltarte, quiero glorificarte, pero no puedo porque hay un peso muy fuerte delante de ti, en mi presencia, aquí en mi interior, que no me lo está permitiendo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te está robando el gozo? ¿Qué es lo que nos roba el gozo de la salvación, de disfrutar? O sea, yo creo que cada servicio al que nosotros venimos debe ser una fiesta a Dios, de alabanza, de alegría, de exaltación, disfrutar de la presencia de Dios. Pero escúchenme, muchos de ustedes no están disfrutando. Dios comienza advirtiendo a Israel: se van a acabar las fiestas, cero alegría. Te voy a quitar la alegría, te voy a quitar el gozo, va a venir la tristeza, te voy a quitar absolutamente todo eso de tu corazón. No vas a disfrutar en lo que estás haciendo para el servicio a Dios. No va a tener descanso tu alma. No va a haber oración. No va a haber nada, porque el enemigo, cuando entra y te roba el gozo de la salvación, se muere absolutamente todo. Como una estatua caminando, como una momia caminando, seca, árida, sin disfrutar. Y ustedes deben de disfrutar. Yo quiero que cada uno de ustedes disfrute de la alabanza. Aquí la mayoría de los que están aquí son puros jovencitos, dándonos el ejemplo de lo que es la alabanza y la adoración. Y ellos están reventándose. Y la gente así. ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué? Déselo con todo su corazón si quiere hacerlo en esta mañana. No vas ni siquiera a poder abrir la boca. Verso 11. El Dios es el Dios de la cronología. Aquí en el versículo 11 dice específicamente: van a ser 70 años donde se termina el gozo, donde se termina la alegría. Van a pagar las consecuencias por no haber obedecido al mandamiento de Dios. Vemos que cronológicamente el Dios de la cronología dijo cuánto iba a durar cada uno de los imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. ¿Por qué? Porque vemos aquí la perfección
en el tiempo de las profecías de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios busca frutos siempre en nuestra vida. Él está buscando que nosotros tengamos realmente algo que ofrecerle muy dentro de nuestro corazón, que cuando Él se acerque a nosotros pueda ver fruto. Y si no hay fruto, va a suceder como lo que le sucedió a la higuera. Dios busca fruto. En el versículo 2 donde estamos, habla Daniel del reinado de los medos. ¿Han oído hablar de los kurdos? En alguna ocasión, que viven al norte de Turquía, entre Siria y Turquía actualmente. Bueno, los kurdos descienden de los medos. Y los persas son actualmente los iraníes, que en el año 1935 de Persia se le cambió el nombre a Irán. Por eso están en el Golfo, ¿qué? Pérsico. Y comienza a descubrir que está a punto Israel, su pueblo, de ser libre del exilio. Primero con Babilonia, luego con los medos persas, donde estuvo Daniel. Y el anhelo de todo judío era regresar a su tierra. Y vemos que aquí comienza a brillar una esperanza, una luz de esperanza a Daniel. Dios mío, ya se van a cumplir los 70 años y ahora, Señor, ¿qué va a suceder con Israel, tu pueblo? Y comienza en su oración a interceder por su pueblo, poniéndose en la brecha por Israel. Y el interés de Daniel era dos cosas: ¿qué va a suceder con tu pueblo Israel? ¿Qué va a pasar con ellos? Y lo segundo es, ¿qué va a pasar con la ciudad de Jerusalén? Vemos que este era el objetivo principal de Daniel: entender y descubrir el plan de Dios. Y entra Daniel en una fase impresionante, en una fase donde comienza a interceder, y esta es la razón por la cual el mundo desea conocer el futuro. Lo mismo le pasó a Daniel. ¿Qué va a suceder con tu pueblo, Señor, con Israel? ¿Qué va a pasar con la ciudad de Jerusalén? Porque es precisamente parte de nuestra naturaleza caída saber qué va a pasar con mi vida. Y sabemos que en la Biblia vemos que las cosas que nosotros necesitamos saber, las cosas que nosotros necesitamos entender, ya están escritas aquí en la palabra de Dios. Y Satanás también lo sabe. Y esta es la razón que cuando el hombre tiene esa curiosidad de saber el futuro, de saber lo que le espera, esa es la razón por la cual abundan los astrólogos y adivinos, espiritistas, que supuestamente leen la bola de cristal, el café, los médiums, la lectura de la mano, el tarot, los psíquicos, todos los que consultan. Aquí vemos que están pisando precisamente los terrenos de Satanás. Todo el que va a visitar un brujo para saber qué va a pasar con su vida no ha entendido que el futuro realmente ya está escrito aquí en la palabra de Dios. Mientras que la revelación bíblica es de la luz de nuestro Dios. Pero fuera de esto existe el mundo de las tinieblas y trata de sustituir lo que Dios nos da con la Biblia,
y hasta se disfraza, dice la Biblia, de ángel de luz. Por eso, en Deuteronomio 18:10, Dios le prohíbe a su pueblo todo este tipo de actitudes que no deben de surgir entre su pueblo. Dios prohíbe todo tipo de adivinación y muchos en el mundo hasta están todos los días checando sus horóscopos, dirigiéndose por puras tonterías. Yo puedo decir con toda certeza qué irracionalidad del ser humano, dejando la palabra de Dios y creyendo encontrar el futuro fuera de lo que la Biblia enseña, creyéndole a los hombres, creyendo a la mentira y rechazando completamente la verdad que Dios nos dejó en nuestras manos. Por eso, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos comenzamos realmente a identificar con ella, comenzamos a disfrutarla, comenzamos a ver las verdades que contiene y nos dice realmente cuál es el futuro que nos espera si nosotros obedecemos y creemos en él. Y nos salvamos. Nos liberamos de la muerte y del pecado y comenzamos una nueva etapa. Eso es lo que realmente significa cristianismo. Creyendo a la mentira y rechazando el conocimiento de la verdad. Esta es precisamente la actitud que va a tener el mundo en el tiempo final. Veamos 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9. El mundo tiene que madurar hasta este nivel para poder ser engañado por aquel inicuo cuyo advenimiento es operación de Satanás con grande potencia, señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. Mas nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios, amados hermanos, del Señor Jesucristo, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad, a lo cual nos ha llamado por medio del Evangelio para alcanzar la gloria, la salvación y todas las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que mantener los ojos puestos en la verdad. Cuando el anticristo venga, vemos la gente en ese tiempo. A lo mejor nos preguntarán, pero ¿por qué lo van a adorar o por qué lo adorarán? Porque vivimos en un mundo donde puedes fácilmente ser engañado por falsos profetas, por falsos apóstoles, por falsos dirigentes, falsos líderes, falsos amigos, falsos maestros, y todo eso tiene como raíz, escúchenme bien, no querer obedecer a la verdad. No querer obedecer la verdad, y por eso dice que actuará con todo engaño de iniquidad, pero no a los cristianos, sino que más bien en los que perecen. Porque no fueron capaces de recibir el evangelio de la verdad de nuestro Dios Jesucristo para ser salvos. Por su influencia se limitará, escúchenme bien, solamente esta influencia se limitará a aquellos que están en el engaño.
O es decir, que esta influencia, este engaño, se limitará única y exclusivamente para los que no son salvos, es decir, para los que creyeron mentiras. Por eso encontramos nosotros en la Biblia la respuesta para entender que el Dios al que nosotros servimos es el Dios que nos dio una salvación maravillosa, impresionante, que no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. En Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, darán señales, grandes prodigios, de tal manera que, escuchen ustedes, engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Este misterio de maldad, de inequidad, de mentira, se está levantando para tratar de engañar, para tratar de sacarnos de la verdad. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 41, Juan, capítulo 8, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dijo Jesucristo a los religiosos de ese tiempo. Dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, porque él es y ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es el papá o el padre, el progenitor de las mentiras. Ellos perecerán en el engaño a causa de la ceguera que Satanás les ha impuesto frente a la verdad gloriosa, maravillosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si rechazas la verdad, Dios envía un espíritu de error para que entre toda clase de mentira a tu vida, a los cuales, dice la Biblia, el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Escuchen ustedes, Dios cega los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Escuchen ustedes, por eso tenemos que entender que para que nos resplandezca la lumbre del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser realmente transparentes, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, que nos entreguemos a Él para que la lumbre del Evangelio resplandezca en nuestras vidas y no permitir que nada absolutamente nos robe lo que Cristo nos ha entregado. Y dice el apóstol: tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza, el poder, la gloria y todo lo que nosotros hemos recibiremos es totalmente de Él y no de nosotros, porque no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo glorificado y exaltado sobre todos los cielos. Por eso es que ahora entendemos que la verdad del Evangelio es lo mejor que nos ha pasado. Por eso Satanás se encarga de cegar a los hombres para que no vean la verdad de Dios
Y por medio del sistema pecaminoso, el hombre es abandonado por sus propios recursos. Dios lo deja y lo deja que camine con sus propios recursos, para que siga ese sistema que complace la depravación de los incrédulos y aumenta la profundidad de las tinieblas morales en sus vidas. No así nosotros. Nosotros tenemos que caminar en la verdad. No vamos a quitar la vista del Evangelio. Vamos a obedecer a Dios. Vamos a hacer todo lo posible para poder agradar al Dios que servimos, aunque nos parezca ilógico, aunque nos parezca torpe, aunque no nos quepa en nuestra mente, aunque se nos haga difíciles de creer. Vamos a obedecer a nuestro Dios. ¿Cuántos pueden declarar conmigo o decir conmigo? No declarar, sino decir conmigo: voy a obedecer a Jesucristo hasta el final. Voy a cumplir con sus mandamientos. Voy a hacer la obra de Dios. Pónganse de pie en esta mañana. Y la próxima semana vamos a analizar la oración de Daniel.